Bien, estábamos hablando de la diferencia entre acumulación de acciones, que son aquellas diversas peticiones que se integran dentro de una única demanda, frente a la acumulación de procesos, donde se hace mención a la acumulación de demandas que pueden acordarse cuando se hayan iniciado los procedimientos, incluso ante diferentes órganos. En cualquier caso, se debe acordar la acumulación de procesos cuando dentro de un mismo tribunal o juzgado se admitieren varias demandas contra un mismo demandado, incluso aunque los actores sean diferentes y aunque se ejerciten y cuando se trate de acciones idénticas o susceptibles de haber sido acumuladas. Tenemos una demanda de diferentes trabajadores que reclaman los salarios impagados por una misma empresa, las diferentes demandas que se ha dado lugar, que versan sobre el mismo objeto, lo razonable es que se acumule. También cuando se trata de prestaciones de seguridad social, donde las peticiones derivan de una única resolución administrativa. Lo procedente será acumular todas aquellas que aparezcan asociadas a esa resolución administrativa. Piénsese una resolución de recargo de prestaciones donde la empresa solicita que se deje sin efecto, por una parte, y el trabajador lo que demanda es que se incremente el porcentaje de recargo de prestaciones. No tendría sentido que se llevaran a cabo de forma separada, porque incluso podrían resultar contradictorias. En cuanto a la acumulación de procesos, se precisa que se ejerciten acciones idénticas, que exista una conexión objetiva entre las acciones planteadas. También incluso cabe cuando se producen situaciones que afectan a un mismo conflicto de fondo, donde se ponen en marcha por parte del trabajador la extinción del contrato por incumplimiento de la empresa en razón al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, el impago continuado de salario, y por despido disciplinario. Obviamente, en ese caso, procede la acumulación obligatoria y el juzgado tendrá que analizar cuál es la acción que se considere que está en la base del conflicto. Piénsese, a título de ejemplo, en esa misma situación en la que el trabajador reclama la extinción por impago de salario. Si la empresa reacciona a posteriori despidiendo al trabajador, alegando una disminución continuada y voluntaria en su trabajo, obviamente se tendrá que resolver aquella acción que ha sido planteada en primer lugar. La acumulación de demanda, en este caso, evita la decisión dispar respecto a pretensiones que tienen una base única. De otro lado, en cuanto al tiempo de llevar a cabo esa acumulación, debe formularse y acordarse antes de la celebración de los actos de conciliación en juicio, no teniendo sentido que se materialice a posteriori. Se debe de resolver a través de auto, no a través de providencia, en la medida en que se deben de justificar esa acumulación de procesos donde deben de cumplirse efectivamente los requisitos contemplados. Procede en aquellos supuestos en los que sea previsible que se puedan dar sentencias de contenido contradictorio. Lo sería, por ejemplo, el supuesto en el que una relación de trabajo sin alta en seguridad social genere una reclamación de salarios y una demanda por despido. En ese caso, obviamente, la necesidad de acreditar la condición previa de si hay o no hay relación laboral, eso afectará a la sentencia que se produzca en ambos
en ambas reclamaciones, de lo que se desprende la conveniencia de que esos procesos estén acumulados. También deben acumularse los procesos que tengan en su origen un mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional, aunque no coincidan todas las partes. En tales casos, el juez o tribunal ha de decidir resolviendo acerca de la acumulación. Una vez que fuere admitida la demanda, se ha de fijar día y hora para los actos de conciliación y juicio, agrupándose los señalamientos cuando precisen la presencia del Ministerio Fiscal, abogado del Estado o letrado de la Seguridad Social. Es muy frecuente que, dada la alta litigiosidad en este ámbito, que las sesiones de juicios comiencen con los varios juicios en los que aparece como demandado la Seguridad Social. Teniéndose en cuenta a la hora de diseñar la agenda, obviamente el orden de entrada, conforme van entrando las demandas se van acordando señalamientos y también obviamente pues, se tiene en cuenta la disponibilidad de la sala, el tiempo preciso para que todas las partes implicadas sean citadas, teniendo también en consideración que este aspecto es básico. Si no consta la citación de todas las partes, no se debe celebrar la vista oral porque existe el riesgo de que a posteriori se declare la nulidad de lo actuado. Fundamental y afecta directamente al derecho a la tutela judicial efectiva que las partes implicadas en el proceso estén efectivamente citadas. Se debe de respetar un plazo mínimo de 10 días para la citación efectiva de las partes, que se ampliará a 22 cuando una de ellas sea el abogado del Estado o los letrados de la Seguridad Social. En cuanto a las citaciones, se llevarán a cabo a través de certificado con acuse de recibo, de manera que se deben de desplegar todas las acciones precisas para localizar a los demandados, ya sea a través del registro mercantil, donde aparezcan los domicilios alternativos de las empresas o de sus administradores, ya sea a través de la propia policía local y, obviamente, con carácter preferente, a través de las manifestaciones de las partes. Si después de todo ello persistiera la ignorancia del paradero de una de las partes demandada, se le podría emplazar a través del boletín oficial de la provincia. La celebración de los actos de conciliación y juicio se celebraría primero ante el secretario y segundo ante el juez o magistrado en única convocatoria, pero en actos sucesivos. Se intenta el acto de conciliación. Si no se alcanza el acuerdo efectivo, proseguiría el acto de juicio, sin que se suspendieran, obviamente, ninguno de esos, el acto de juicio por incomparecencia del demandado. En cuanto a la eventual suspensión de esos actos de conciliación y juicio, se ha de precisar que solamente cabe, de forma unilateral o bilateral, a petición de las dos partes o por motivos justificados debidamente acreditados, en cuyo caso podría acordarse la suspensión. Es el caso, por ejemplo, en el que las partes manifiestan que están en vías de alcanzar un acuerdo a través de la negociación. También existe la posibilidad de suspender sine die, esto es sin fecha, cuando esté condicionada la situación por algún acontecimiento que obligue a que se aplique, a que se considere la excepción de litispendencia. Sería el supuesto, a título de ejemplo, pues, de una demanda de grado de incapacidad permanente que está supeditada a una demanda de contingencia del proceso previo de incapacidad temporal. Ejemplo, tenemos un infarto de miocardio que ha generado secuelas importantes de cara a la habilidad profesional. Si se discute la contingencia, porque el infarto se produce sin reconocer la condición de accidente laboral, pues si hay un pleito pendiente en el que se discuta esa circunstancia,
Si se discute la contingencia de la incapacidad permanente, en ese caso sería necesario suspender la vista de las actuaciones sobre el grado de la incapacidad, pendiente de que se resuelva la contingencia del proceso previo de incapacidad temporal. También se tiene en cuenta los efectos de posibles suspensiones y de nuevos señalamientos, las eventuales coincidencias o limitaciones que puedan tener las partes para comparecer si tienen otros señalamientos. Al respecto de la incomparecencia, obviamente, si no comparece el demandado ni alega justa causa, ello daría lugar a que se le tenga por desistido de su acción. Hay que considerar que el derecho a la tutela judicial efectiva tutela las situaciones en las que, de forma justificada, el demandante no pudo comparecer a juicio. De manera que si se produce una enfermedad repentina o un hecho impeditivo que limita el desplazamiento, pues debe de ser atendido si efectivamente está justificado. Si por el contrario es el demandado el que no comparece, eso no justificaría la suspensión, salvo que esté acreditada la justa causa, ni implica que eso suponga allanamiento o conformidad con la demanda. El demandado tiene la carga de probar los hechos que alega. Si estamos ante una situación en la que no existe contrato de trabajo, le corresponde al trabajador acreditar los extremos suficientes necesarios para que el juez estime que esa relación de trabajo existe. En cuanto, una vez que se ha verificado el inicio de la celebración del acto de conciliación, previo al juicio, el secretario judicial intentará que el mismo se lleve a cabo para resolver el conflicto planteado. Solo será posible si ambas partes comparecen. No si es necesaria reclamación previa, no cabe conciliación con administraciones públicas, que deben de resolver conforme a derecho a través de sus resoluciones, o si se trata de derechos de carácter irrenunciable. Es decir, si hay una demanda de vacaciones, no cabe el acuerdo que consista en que el trabajador no va a tener vacaciones. El secretario, por tanto, no impondrá la conciliación, llevando a cabo una función de carácter mediador. Y bien, si se produce el acuerdo, terminando el acto de conciliación con avenencia, se ordenaría el archivo provisional que no impediría una ulterior ejecución de aquello que eventualmente no fuese cumplido, obviamente, de modo que si no se cumplen los términos pactados, el acuerdo tendría valor ejecutivo como si formara parte de una sentencia dictada por el juzgado. Lo acordado en ese caso tendrá el valor de una transacción judicial con efectos que son equiparables a la cosa juzgada. Aunque, a diferencia de la sentencia firme, el acuerdo puede ser impugnado conforme a una serie de criterios. Si se produce esa avenencia, se dictaría un decreto que la aprobaría, reconociendo los términos del acuerdo y plasmando lo que previamente se ha introducido en el acta como parte de ese acuerdo. Acuerdo que sería aprobado si no constituye lesión grave para alguna de las partes o si no incorpora algún fraude de ley o abuso de derecho o resultare contrario al interés público. De no haber avenencia, pues a continuación, pues obviamente se seguirían el inicio, se iniciaría el juicio oral. Y bien, aquí terminamos esta parte, viendo a continuación cuáles serían las opciones para poder impugnar hipotéticamente el acuerdo judicial.